¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del día. Bueno, señores, aquí estamos de regreso en este sol de la tarde, que es el sol del país, exactamente a las 3:30 minutos y por supuesto tenemos entrevistado, vamos a conversar con el ingeniero José Luis Moreno San Juan, él es el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a propósito de la situación que hemos vivido agudizada, profundizada en los últimos días en el sector eléctrico. Muchos apagones, la salida de la Catalina 1, cómo se suple, cuál es el déficit, qué es lo que pasa, es mantenimiento. Hay problemas técnicos, en fin, las demandas, las empresas distribuidoras, todos esos temas los pondremos sobre la mesa para conversarlos con el ingeniero Moreno San Juan, a quien tendremos vía Zoom en una conversación esta tarde sobre el sector eléctrico. Ya tenemos al ingeniero Lea. Buenas tardes, ingeniero Moreno San Juan. Buenas tardes todos y todas, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno. Muy gracias por aceptar nuestra invitación a conversar sobre el sector eléctrico, que ahora está en un punto de mucha preocupación, y queríamos de entrada, ingeniero, conocer su valoración respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, el tema de la salida de la central de la Punta Catalina 1, o sea, la planta 1 de la central de Punta Catalina, realmente ha originado toda una serie de comentarios y de, vamos a decir, reflexiones sobre cuál es la causa de esa salida, pero realmente esa planta estaba en programación salir a finales de mayo y salió el lunes de esta semana, creo que el día 10 fue que salió de línea. Evidentemente, cada vez que sale una de las plantas que son base en el sistema, se presentan algunos tipos de dificultades que tienen que ser cubiertas entonces por generación, que no es la de menor costo, pero en estos momentos en realidad tenemos generación, diríamos que suficiente para poder manejar la salida de Punta Catalina 1, con lo que es el tema de las demandas previstas. Ahora, yo comentaba en alguien que me preguntó sobre este mismo tema hace unos días, de que la semana pasada, específicamente el día 12 de junio, hubo una demanda, o sea, una generación que llegó a más de 3.600 megavatios, que ya de por sí es mayor que la demanda máxima del año anterior, del pico de la demanda anterior, en junio. O sea, evidentemente que esa demanda tan cuantiosa de energía ¿De cuánto es en la un media? día. Para tener una idea, si La media anda 3.600 por son muchos. 3.300, 3.350, 3.200 en algún momento. O sea que estamos hablando de una demanda que casi son 300 megavatios por encima de lo normal. Claro, no es todo el día, es una hora específica. En este caso fue las 11 de la noche de ese día. Ingeniero, discúlpeme ahí, para que la gente que nos escucha lleve el hilo. Sí. ¿Qué se ilumina en el país con 300 megavatios? Para que la gente tenga una idea. ¿Se ilumina Santiago, San Juan y La Vega, por decir algo? Vamos a ver, o sea, a veces lo bueno es ver qué cantidad de circuitos pueden estar fuera o pueden estar dentro, pero el tema de la 300 megavatios da más o menos para una ciudad mediana, o sea, y suplir la energía sin ninguna dificultad. Cada circuito tiene de 6 a 7, de 5 a 6 o 7 megavatios, o sea que usted puede ver que un 300 megavatios son muchos circuitos que pueden ¿Y ya estar se fuera. determinó a qué En se el debió ese caso, aumento de más de 300 megavatios en consumo? posiblemente sea demanda de consumo casi siempre se le achaca a que si es en la noche es mucha carga de acondicionadores de aire y de otras formas de combatir el calor.
en ese momento, o sea, es que se produce como el estrés de todo lo que es el sistema de distribución de energía, que como también he comentado en algunas ocasiones, no es solamente concentrarse en que tiene que haber más generación, sino que también hay que ocuparse de las redes de transmisión y de distribución para que pueda llegar la Sí, energía a y todos los... podría haber otra causa diferente a la supuesta demanda por exceso, o en este caso por el calor. Podría haber otra que sea un poquito más técnica y menos política. No, esa no es ninguna, lo que yo le estoy diciendo no es nada político, es No, un no. aumento de la demanda. Cuando digo nada político no me refiero a su posición, sino que ya Ya. se había anunciado públicamente de que la demanda, o sea, que ese exceso que había de consumo era justamente por el tema del calor y el aire acondicionado. Bueno, ¿No podría pero- existir otro elemento técnico? Aparentemente que yo sepa no, pero sin embargo, lo que sí yo le puedo afirmar es porque eso ustedes lo pueden chequear. Yo siempre le digo, hay un organismo coordinador, tiene una página y ustedes pueden entrar a lo que es post despacho. Entonces ahí va usted a tener incluso una serie de datos interesantes sobre lo que es la generación del día, cuál es el pico, Sí. incluso cuál es la energía no servida. Se mide en día a esa día. máxima. Ujú, se mide El cada día a día, o Sí, sea, claro. claro. Ahora, fíjense lo que le voy a decir. Usted puede entrar y puede hacer el análisis de ese día a día, y eso evidentemente no es algo que está restringido, está abierto al público en sentido general, o sea, lo puede accesar cualquier persona que le interese y puede ver exactamente cuál es la demanda que se tuvo el día anterior, pero se puede también tener cómo va la demanda del día. Ahora, lo que le quería explicar con el tema de cuando usted analiza ahí lo que es la energía no servida, es que lo que aparece ahí son circuitos entrada en el sistema o circuitos fuera. No aparece si hay una avería o una parte del circuito está fuera, eso no se le va a reflejar ahí, Ujú. porque ahí simplemente están considerando lo que son los circuitos conectados en la subestación, o sea, que están conectados, que están calientes en la subestación, como le dicen. Y evidentemente después hay un reporte que hace la ER al final del mes, que hablan de las anomalías y las averías y todo lo demás, y siempre entonces la demanda abastecida es un poco menor, tal vez un 1% menor de lo que dice ahí. En ese día específico, el día 12 de junio, la demanda abastecida en ese momento era cerca de un 97 y algo por ciento, 97.2 o algo así, pero hubo en algún momento, o sea, que había más circuitos fuera que esa hora. En ese momento habían como unos 16 circuitos fuera, en algún momento hubo un poco más, pero por ahí es que se está manteniendo. Yo le puedo decir que la demanda abastecida hoy en día es lo que se puede, de acuerdo a lo que permite las redes. Sí, ingeniero. O sea, no hay la posibilidad todavía de tú tener 100% de la demanda abastecida a todas horas del día. Sí, algunas horas del día casi es un 99%, pero evidentemente que si la demanda sube, entonces ya la red no le permite abastecer la demanda por completo. Y eso estaba así hasta en una proyección que se hizo cuando se estuvo debatiendo el parque eléctrico, que Ujú. me alegro mucho que se diga que no está concluido y que debe de concluirse, porque realmente para nosotros en la UAS no está concluido. Y siempre lo hemos dicho, ¿y por qué no está concluido? O sea, y bueno, una de las tantas cosas era el tema tarifario y otros temas más que estaban ahí que se quedaron. Estaba incluso el tema de cómo se va a enfocar lo que es la transición energética, que lamentablemente en el pacto no se dijo nada de eso, Ingeniero. aunque nosotros sí lo dijimos. O sea, y ahí el máximo de demanda abastecida en diciembre del 2026 era un 97%. Ingeniero, O sea que- se habla mucho también ahora mismo de que la gente se queja de que está pagando factura excesiva. Ya se ha conversado el tema del calor, de que si la gente consume más, pero también hay una teoría de conspiración que se dice que las EDES redistribuyen las pérdidas a los usuarios y que
y que también por esa parte podría verse acrecentada la factura eléctrica. ¿Qué de cierto podría tener todo esto? Bueno, ¿hay errores de facturación? Sí, los hay, errores de facturación, pero no es un asunto sistemático de que, de que eso se haga de esa manera. Incluso eh, es bueno aclarar que cuando se habla de una tarifa técnica o la tarifa que se aplica generalmente es técnica o parecida a esa, nunca se incluye las pérdidas no técnicas, sino nada más las pérdidas técnicas. Ahora, la evaluación de las pérdidas técnicas, lo que puede estar en discusión si es más o es menos. Hay un estudio tarifario ya prácticamente terminado, que las vistas públicas fueron en diciembre del 2023, y a esas vistas públicas yo asistí, y lo que faltaba era prácticamente nada. Claro, lo que se estudia ahí es cuál es el valor agregado que deben de tener las distribuidoras, y después lo de tarifa es un complemento de ese estudio que tiene que ver mucho con la filosofía que se aplica ya a nivel local, la superintendencia y la subdivisión esa de la tarifa, porque evidentemente, desde el punto de vista técnico, solamente tenemos una tarifa de baja tensión y una tarifa de media tensión. Y después están las famosas tarifas horarias, que ya eso tiene otra connotación, pero la mayoría de la gente no aplica a eso. La mayoría de la población dominicana utiliza la baja tensión simple, y sobre todo la BTS-1, que es la baja tensión simple que se aplica al sector residencial. O Sí, sea, ahí sí. hay subbloques, y esos subbloques se determinan después por la tarifa, y de acuerdo a todo lo que son lo que se ha discutido hasta ahora con relación a eso, ningún subbloque puede estar por debajo del precio medio de compra de la GEDE. Ingeniero, pero hay un Igual, asunto y nos sí, gustaría muchísimo para que la gente lo pueda entender. ujú, sí, Ciertamente hace mucho que las tarifas vienen aumentando, sin embargo, con la salida de Punta Catalina, según muchos usuarios, bueno, pues se han disparado aún más, aunque tiene un tiempo no, relativamente, no tiene, pero evidentemente que no tiene nada que ver, pero y el pero hecho, podría le ser. quiero hacer una pregunta entonces ahí mismo. ¿Cuánto, usted me corregirá, cuánto genera anualmente Punta Catalina? Son unos 5.000 millones de kilovatios, ¿verdad? Ahora, Sí, eso, sí, correcto, sí, entonces pero mensualmente las dos unidades generarían cerca de 450. Por tanto, ujú, si ha salido una de las unidades, quedan en 225.000 kilovatios sí, hora. Como Punta ujú, Catalina vende y vende a 8 a las empresas distribuidoras, al estar fuera fuera las unidades dejan de generar, ujú. y esa generación Ah, entonces sí, basan a unas generadoras que son más ineficientes pero que cobran mucho sí, más caro, como es el caso de Boca Chica y como es el caso de las barcazas Gal Power Ship, que venden energía a la sede bajo contrato a 20. Eso de alguna sí. manera no produce un impacto y no se le carga al usuario de alguna forma. ¿O cómo Fíjese, si las impacta? tarifas no estuviesen congeladas como lo están Ujú, desde julio del año pasado, fue ¿Pero para hasta el quién? 30 de junio, ujú, se congelaron ahí. ¿Pero ujú, para quién? Eso pasaría. Realmente lo que sucede es lo siguiente, déjame ver si me puedo ujú, explicar. O sea, hay una parte que se llama costo de abastecimiento, que es lo que las empresas distribuidoras le pagan a los generadores, ujú, y hay otra parte que es el BAD. La tarifa se establece en términos promedios la suma del costo del precio medio de compra de las GEDES a los generadores más el BAD. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo la tarifa fija, o sea, congelada? Lo que va a haber es una pérdida de ese valor agregado que en algún momento, en algunos meses del 2022 llegó a ser negativo, y que ya en el 2023 la mayoría de los meses fue positivo y cerró más o menos en 1.16 centavos de dólar por kilovatio hora, ese valor agregado. Pero lo que va a suceder cuando aumenta ese costo es que evidentemente el subsidio va a aumentar, pero ujú, eso no se pasa a ujú. tarifa, No se porque la transfiere. tarifa está congelada. Oh, Ahora, ¿Pero si la tarifa congelada dónde estuviese, está? sí, Porque es que uno ¿cómo? recibe el impacto de la factura aumentando mes tras mes. ¿No Eso está no, pero no es congelada? por el valor unitario ¿Y de la por qué tarifa. Lo entonces? que pasa es que la tarifa dominicana en baja tensión simple es acumulativa. De 0 a 200 tiene un valor, de 201 a 300 tiene sí, otro, por de kilo. 301 en adelante tiene un valor, que después ya
si se pasa de los 701 kilovatios hora, entonces tiene otro valor Que es aumentado. un valor menor al que consumen, por ejemplo, hasta 300, que son los usuarios, la gente Sí, normales, y los exacto. otros son los que más consumen, que son los Sí, entonces, los que ¿qué tienen pasa? empresas, porque eso es lo que la gente no Lo sabe. único que le puede pasar, Ujú. si usted le aumenta si le aumenta la factura, es que se haya pasado de un subbloque a otro, Ujú. y ya entonces los kilovatios son más caros. Sí. O sea, Ingeniero, ese- pero ¿cómo es eso? Por ejemplo, eso es algo que yo creo que son de las cosas que habría que corregir. Si llega a un punto de 700 consumo y lo y no 701. Ahí 701 todo le lo van a cobrar a 22 y algo de centavos de dólar el y kilovatio. por debajo de 700, Entonces, hay una parte que se cobra al valor de los de cero, los primeros 200 kilovatios, ajá, se cobran a unos 10,45 centavos de Una, dólar. una ajá. pregunta. Después va subiendo hasta llegar a unos 21 centavos y pico, Sí. hasta 700. Pero si se pasa por un kilovatio, ya todo se lo Una cobran. pregunta, ingeniero. Sí, pero la ¿Por diferencia, qué? espérate ahí, Graimer, pero la diferencia, un segundito, la diferencia entonces entre los que consumen 701 y los que están por debajo es grande, porque son normalmente Eso, empresas las claro. que, ¿tú entiendes? Claro, ahí sí hay una gran Ujú. diferencia en el precio Sí. o sea, de la energía, y por lo tanto tú vas a ver la factura. Ahora, lo que tú tienes que ver Ujú. cuántos kilovatios consumiste y realmente Es así. en Chequea lo que tú qué es consumes. de esos subbloques tú caes para hacer Una, el ejercicio. una pregunta, ¿Ya? en dominicano llano, se dice Ajá. que todo por docena sale más barato, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es la Sí. razón de que el único producto o servicio en el mercado que si tú compras más te sale más caro, cuando tú compras más en cualquier otro servicio o producto te tiene que rebajar el precio? ¿Por qué en energía tiene que ser más caro comprar más energía? Eso por un lado. ¿Y de Mire cuánto se estima? Eso por porque un hay un lado. subsidio cruzado, Ajá. entre los que consumen más para subsidiar a los que consumen menos. Y al final lo que uno trata de hacer cuando se hace una estructura tarifaria es conseguir que la media sea lo que se debe de tener Ujú. en cuanto al valor ese de baja tensión. Pero eso entrecomillado, ingeniero, de que consumen menos. Los barrios nuestros que están subsidiados Consumen más y nadie lo regula. tienen mucho eso es consumo así. descontrolado y la tarifa no le pasa porque son barrios subsidiados y se paga con los costos de la clase media. Bueno, pero no es, el subsidio cruzado no significa que tú le van a cargar a eso las pérdidas no técnicas. Simplemente lo que hay es una media ponderada que le da un valor, que es el valor que tiene que tener la baja tensión, de acuerdo a lo que se hizo, de acuerdo al estudio tarifario Finalmente, que se ingeniero, haya hecho. escuche esto, Pero finalmente. no es que usted le está cobrando, no que le están cobrando gente que se roba la luz Bueno, en la tarifa que usted tiene. finalmente Eso no de es mi cierto. parte, ingeniero. Ajá. ¿Cuánto serán las pérdidas de este año en general en dólares? Y segundo, ¿en una reforma fiscal el tema eléctrico entra? Eso es casi seguro que tiene que entrar, pero ahí viene otro tema. ¿Y a quién le va a dar el ¿Dónde están las yaguazo? pérdidas? Usted habló ahorita de las pérdidas. Vamos a ver. Cada ED es diferente. Estamos echando siempre las tres sedes en el mismo saco, cuando realmente usted tiene de norte, de sur y de este. De norte y de sur sí tienen un comportamiento que puede ser mejorado y que evidentemente en el último año se desmejoró con relación al 2022 Ujú. en cuanto a lo que son lo que son pérdidas de energía. Yo no hablo nunca de pérdidas en dinero, porque para hablar de pérdidas en dinero tendríamos que tener una tarifa técnica aplicada y justa, que realmente no es la que tenemos. Por lo tanto, evidentemente no se recogen los costos reales de la energía. Si usted tiene como valor fijo el costo de abastecimiento como intocable, porque es el sector del subsector eléctrico que no se puede casi nunca auditar ni cuestionar, te da por un hecho que ese es el costo a que se tiene que comprar la energía. Entonces, si usted tiene ese valor fijo, entonces lo único que usted tiene que tratar es de que el VAD sea suficiente para que la GED se pueda manejar. Y que sucede que si usted tiene un precio medio de compra de la GED, que el año 2023 fue 16,04 centavos de dólar por kilovatio hora y estaba vendiendo más o menos 17,3 por ahí, evidentemente que ese valor no le da para que pueda
realmente manejarse el sector eléctrico. Ahora, ¿dónde están las pérdidas? ¿De cuánto En serán las Edenorte y en pérdidas este Edesur. año? Pérdidas no técnicas. Porque fíjese un asunto también, las pérdidas gestionables no son el total de las pérdidas. Cuando usted le dice que, por ejemplo, de Norte tiene un 23% de pérdida, de Sur un 26% y un 54% en el caso de este, que es lo que tiene ahora Sí. esa empresa distribuidora. Esas son las pérdidas totales, técnicas más no técnicas. Ahora, usted tiene que restar las pérdidas técnicas y lo que le queda son las pérdidas gestionables. Exacto. De las pérdidas gestionables, en el caso de Norte y de Sur, el 50% es no tener medición en los barrios, generalmente es en los barrios. Y la O sea, energía servida y no cobrada, no facturada, sí, esa no, eso es parte de eso. Eso es parte de eso. La energía servida no facturada incluye las que no tienen medición. Ujú. Pero en el caso de el otro 50% es que usted tiene medición y hay fraude. Ajá. O sea que usted tiene que hacer un esfuerzo, en el caso de Norte y de Sur, por igual, para colocar medición. Y claro, si usted mide, o sea, evidentemente va a poder facturar. Y si usted factura, pues tiene una probabilidad de cobrar, pero si no mide, no. Ya. Evidentemente Sí, que si no se ingeniero, mide, no hay ingeniero, la ninguna gente se pregunta, porque ha dado muchos traspiés y ya vamos un poco avanzando para que nos entiendan, ¿por qué las tantas pérdidas y los tantos traspiés de una generadora y otra? El caso de este en particular, mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con este? Brevemente y de manera clara para que nuestros oyentes no lo entiendan. Bueno, en el caso de este, el manejo siempre ha sido muy malo desde el punto de vista gerencial. Ah, Tiene una zona también que hay muchos servicios sin medición. sí. En el caso de este, el 80% de las pérdidas es por no medición y solamente el 20% por fraude, comparado con las otras que es un 50-50. Entonces, en el caso de esto, usted tiene que hacer toda una gestión de pérdida ubicada en medición. Sí. Por otro lado, tiene que seguir con el tema de lo que es gestión de pérdida por fraude, que la gestión de pérdida por fraude, el fraude se acorrala con totalizadores que se van poniendo por trafo de servicio, o sea, por transformador. Usted lo que hace es que tiene ahí un totalizador, tiene una serie de mediciones en esa zona, y si lo que resulta que lo que está midiendo el totalizador es muchísimo menor que lo que están midiendo los medidores de cada servicio individual, usted tiene que ir al campo y ver quién es el que se está robando la luz, a ver qué tipo de fraude tiene. Ese sistema de medición por totalizadores está instalado. Que no se esté usando es otra cosa. En EDESTE no se usa. O sea, que en EDESTE en el caso de Edenorte, la gestión de pérdida siempre ha sido muy buena. Y fue muy buena también en el pasado, porque no es solamente cuestión de echarle la culpa a uno y dársela a otro. Claro. Del año 2012 al 2019 se hizo una gestión de pérdida excelente en Edenorte. Sí. De ser la segunda empresa, pasó a ser la primera y dejó atrás a Edesur. Y llegó a tener niveles de pérdida totales cercanos al 20%. Eso después volvió a estar en el 21, en el 22, hasta el 2022, y después ha subido ya a un 23, a un 24% bueno, en el momento actual. Ingeniero. En el caso de Edesur, sí, lamentablemente era la mejor, pero ha quedado relegada a un segundo plano. Finalmente, ¿cuál será la solución de las empresas distribuidoras? Si habla entonces de privatizar, ¿será esa la solución cuando hay experiencia con eso? Brevemente, por favor, yo ingeniero. Le voy a decir algo, lo que hay que hacer, lo que se debe de hacer. Ajá. No importa que sea privado o público, porque recordemos que ya estuvieron privatizadas. ¿Cuál es el tema? Que llegó un momento en que todo comenzó más o menos bien y después comenzó a ir otra vez para atrás y terminaron devolviendo las empresas al sector estatal, y por eso a partir de ese momento yo dije que la capitalización fracasó. Sí. Porque la capitalización tenía dos componentes fundamentales: las empresas de distribuidoras, que eran las que tenían que cobrar la energía de cara a la población, y las generadoras, que era una cosa era el hueso y el otro era el filete. Entonces, evidentemente, al separar lo que eran las empresas el gobierno se quedó con el hueso y el filete se fue al sector privado. Exactamente, entonces ese es el tema. Así y después es. Cuando me hablan de si es asunto, no, es hacer lo correcto, porque esa gestión de pérdida de Norte no fue muy bien. No fue privada. Muy bien, ingeniero, ¿pinche o por mantenimiento en Punta Catalina? Vamos a ver. Pinche de caldera, brevemente.
realmente Esa es hay mucha una, y la especulación. otra, el subsidio que mi compañero le preguntaba, la proyección, que se supone que debería llegar más de los 2.000 millones. ¿Será así? Esos datos serían interesantes. Bien, el tema era, de todas formas, si usted puede buscar en el OC también que se programan los mantenimientos anuales de todas las plantas del sistema. Y usted va a ver que había un mantenimiento programado para esa planta. Lo que se le vaya a hacer en ese mantenimiento programado lo define la dirección de ingeniería de la Ujú. planta. O sea, entonces, en función de eso, cuando se hace la parada, ellos tienen preparado todo lo que son materiales, servicios, todo lo que se vaya a hacer para que esa parada sea lo menor posible. Puede haber un pinche, pudo haber un pinche, pero lo que pasa es que un pinche, dependiendo en qué sitio sea y la magnitud, porque puede ser más o menos, ¿Podría es una prolongar parada los de emergencia 41 días entonces de la salida? ¿Podría prolongarse? o podría ser menor. O sea, Ah, depende de cómo termine de hacerse el programa de mantenimiento. Ellos hacen una proyección en bueno, base a lo que normalmente se lleva ese tipo de trabajo. O sea, bien. pero realmente, cada vez que hay algo con las centrales de Punta Catalina, siempre se hacen toda una serie de rumores porque persiste una serie de temas Claro. que en algún momento habría que debatirse técnicamente, Sí, porque muchos son ruidos. técnicos, no son políticos, Muy bien, son claro. eminentemente Técnico, técnicos. así es, ingeniero. Bueno, Entonces, finalmente la proyección del subsidio la para... proyección, bueno, si sigue como va a ser mayor que el año pasado, ¿De cuánto? lamentablemente. ¿De cuánto? Porque vamos a ver, o sea, yo le decía que hay que hacer una muy urgente labor de gestión de pérdidas. Se está a veces mejorando en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de este se nota ¿Cuánto es algo. hasta este momento, ingeniero Moreno San Juan? ¿Cuánto es? ¿1.500? No, la proyección ahora mismo Ujú. del año va más o menos por ahí, 1.500, 1.600 para este año, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo semestre porque estamos Wow. todavía en la mitad. El año pasado las pérdidas fueron como 1.369 millones de dólares de lo No, que pero eso no son es las pérdidas posible. operativas, Sí, ¿no? O sea, sí. del sistema. En este año pueden ser mayores porque evidentemente ya tenemos una demanda mayor que la del año pasado en junio. No hemos llegado al pico del año, que el año pasado fue en octubre, justamente el 12 de octubre, un día muy famoso, ¿verdad? En el pasado, Sí, y todavía lo es. sí. Y la demanda máxima de Lo ese siento. día fue como 3.300 y algo, casi 400 Bueno. megavatios, y ya tenemos 3.600 megavatios. Ingeniero, vamos a tener que hacer una conversación con usted que pudiera venir aquí, poder dedicarnos más tiempo, porque son muchos los aspectos que habría que tratar ahora. Y sobre todo, Lamentablemente, yo a mí me gustaría sí, hacerla con sí, sí. gráficos y con detalles para que se pueda entender mejor todas Pero las claro, parámetros. claro, para eso tendremos nosotros entonces que tenerlo aquí, hacer la conversación aquí, porque se nos quedan muchos aspectos, lamentablemente, que no podemos tratar en la tarde de hoy. El tiempo apremia, agradeciendo profundamente que haya aceptado estas informaciones. Cómo no, muy, ¿Cómo muy no? agradecido también, muy placentero para mí conversar con usted y sobre todo con Ivonne, que la conozco y la hemos tratado ya Sí. en varias ocasiones. Bueno, pues Bueno, muchísimas gracias, ingeniero José Luis Moreno San Juan, director de energía del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por estas informaciones.